A continuación, vamos a invitar a hacer uso de la palabra al coordinador de los programas de turismo social, señor Alberto Torelli. Bueno, pocas veces me toca subir los micrófonos como hoy. Bueno, muy buenos días a todos, muchísimas gracias por estar aquí. A los compañeros, las autoridades y todo el sector privado, vemos que aquí por suerte tenemos hoteleros, tenemos transportistas, tenemos restaurantes, tenemos a toda la familia de turismo social y les agradecemos mucho el que nos estén acompañando. El turismo social es una palabra que nosotros la tenemos internalizada desde hace unos cuantos años, porque el BPS, el Banco de Previsión Social, empezó con esa grifa turismo social a trabajar muy fuerte hace ya más de 20 años, sobre todo en la colonia de vacaciones de Raigón. Eso es algo que hasta el día de hoy se sigue fortaleciendo. Cuando nosotros llegamos al gobierno, por allá por el año 2005, era casi la única opción que había para que un trabajador, o en ese caso un adulto mayor, pudiera ejercer el derecho al turismo, que es un derecho humano. Nosotros en el 2006, el equipo del Ministerio empezó a trabajar fuertemente en el turismo social. En aquel momento, comandado por el actual subsecretario, Emil Liberov, se empezaron a hacer esfuerzos en coordinar con los privados y tratar de juntar un sistema para que los trabajadores y la gente que no tuviera acceso al turismo lo pudiera hacer. Los comienzos fueron muy difíciles en un país que estaba bastante complicado por aquella época y no había una costumbre de hacer turismo interno fuera de temporada. De esa manera se empezaron a tejer redes y en el año 2009, finalmente el 19 de junio del 2009, pudimos comenzar con esta nueva operativa que llega hasta la fecha de hoy. Nosotros partimos de un llamado a licitación que en aquel momento fue declarado desierto por falta de interés de los operadores privados, lo cual demostraba que teníamos que ocupar un espacio que hasta ese momento nadie estaba interesado en ocuparlo. Entonces, nosotros introducimos la modalidad de trabajar en grupos, grupos de 40 personas por lo menos, o sea, de un ómnibus, coordinando con los operadores las fechas y haciendo viajes con grupos, en principio de trabajadores, a los que después se fueron sumando otros, a varios destinos del país. Esos viajes eran con el sistema de todo incluido, o sea, incluían desde el transporte hasta el alojamiento, los paseos, todo lo que se hace en el lugar al cual íbamos llegando. En este momento ya corrieron 6 años de esta experiencia y por suerte nos ha ido bastante bien. La situación a comienzo de este periodo de gobierno nos encuentra con 5 programas trabajando, que son los programas de jóvenes, estudiantes, quinceañeras, trabajadores y adultos mayores. Tenemos 2 niveles de subvención para que pueda viajar la mayor cantidad posible de la población. O sea, no importan los ingresos, pero cuando la persona gana menos de 15.200 pesos, el Estado hace un esfuerzo adicional y subvenciona pagando todos los transportes de esos paquetes. Y hemos logrado que viajen una cantidad de grupos etarios y una cantidad de grupos que a veces estaban muy lejanos del turismo. A nivel de trabajadores, por ejemplo, ustedes vieron en el video los trabajadores rurales, las trabajadoras domésticas, que fueron grupos de trabajadores olvidados por muchos años en nuestro país, que, bueno, por suerte, además de todos los derechos que están consiguiendo, también saben que el derecho al ocio y la recreación existe y lo pueden ejercer. Y también los gremios que son de larga data, muy organizados, como puede ser el ZUNCA, DIOM, los gremios de la salud pública, del Ministerio de Turismo, del Ministerio de Interior, todos esos gremios han viajado con nosotros. A niveles de jóvenes hemos viajado con los liceos, con las UTUS, pero también con las escuelas agrarias, o sea, pequeñitas escuelas que están en lugares como Pirarajá, Cerro Pelado, que no tienen posibilidades de viajar si no es con alguien que les organice el viaje de punta a punta. En este momento estamos saliendo de más de 150 localidades de todo el país. Eso es posible gracias al trabajo en conjunto con los demás organismos que acá nos visitan. Si nosotros no tuviéramos 125 centros MEC en todo el país trabajando con nosotros, sería absolutamente imposible llegar a estos lugares. Si no tuviéramos los directores o los gerentes de BPS en cada ciudad, si no tuviéramos gente del MIDES,
Hasta a veces hemos trasladado gente en vehículos policiales, por ejemplo, quinceañeras que no tienen forma de trasladarse. O sea, son muchas las manos que por suerte se tienden para poder lograr salir de estas 150 localidades. Algunas de esas, muchos de nosotros no sabemos dónde quedan y hasta es difícil encontrarlas en Google. Sarandí de la China, por ejemplo, Pueblo Yacaré, u otras que quedan muy alejadas, Pueblo Greco, por dar algunos ejemplos. Ahora mismo, en estos días, están viajando 2 ómnibus completos desde la línea Ruta 2, Gaña, Rizo, Santa Catalina. Bueno, de ahí hay más de 80, 90 trabajadores y adultos mayores que están viajando en esta semana a Punta del Este. Y esto se repite en todo el país, por suerte y por el trabajo de todos. Estamos llegando a más de 40 destinos. Esos 40 destinos están en todo el país. Y ahí incluimos destinos tradicionales que todos conocen, como Punta del Este, Las Termas, Colonia o la propia Montevideo, hasta varios destinos que son desconocidos o que estamos tratando de formar en conjunto con la población. Por ejemplo, las localidades como Belén, como San Javier, ahí cuando hay falta de operadores turísticos, el propio pueblo de la localidad, la propia población, es la que toma la gestión del trabajo turístico y es la que recibe a nuestros trabajadores. En el ejemplo de Belén, una localidad pequeña, unos 35 kilómetros de las Termas del Arapey, 15 familias tomaron por su mano la gestión y reciben a nuestros pasajeros. Ya hemos llevado más de 400 personas a Belén y es muy emocionante ver cómo esas 15 familias reciben a nuestra gente y logramos una utopía para nosotros, que los propios trabajadores están haciendo derecho a su ocio, a su recreación, y a su vez le están dando trabajo a otros trabajadores que los reciben. Es, creo, una ecuación prácticamente perfecta. Trabajadores que disfrutan y a su vez hacen que otros trabajadores puedan trabajar. Creemos que esto hay que repetirlo, lo estamos haciendo en San Javier, lo estamos haciendo en Nuevo Berlín, en La Charqueada, y queremos seguirlo haciendo en todo el país. Un ómnibus de turismo social de adultos mayores vuelca al mercado un promedio de $8.000. Esos $8.000 se distribuyen en toda la cadena de valor, desde el transportista hasta el hotelero, pero también el que vende la torta frita, el que hace artesanías. Es una actividad que distribuye mucho, que derrama mucho en la población. Por eso creemos que tenemos que seguirla entre todos fomentando. Siempre hacemos un ejemplo de una vendedora de tortas fritas acá en la Fortaleza del Cerro que se nos acercó cuando habían venido 2 ómnibus de Artigas y nos decía, prácticamente con los ojos, con lágrimas, vendí 1.200 pesos. En una hora vendí 1.200 pesos. Esos 1.200 pesos no figuran en ninguna gráfica, no figuran en ningún libro, no los van a encontrar en ningún lado. Pero les puedo asegurar que esa familia, con esos 1.200 pesos que vendió de tortas fritas, tuvo la vida un poquito más leve durante un tiempito por lo menos. Hay más de 120 operadores formales que ya están adheridos al sistema. Muchos están aquí con nosotros hoy en día, les agradecemos que estén aquí, porque es un testimonio de que esto nos sirve a todos. Esos 120 operadores ocupan más de 2.000 trabajadores en sus plantillas y hay otros tantos que trabajan en las actividades conexas. ¿Qué es lo que nos proponemos entonces? Por suerte tenemos 5 años por delante. En estos 5 años por delante lo que queremos es lograr un verdadero sistema de turismo social. Queremos que todos los actores que están aquí, Banco de Previsión Social, MEC, Banco República, todos podamos coordinar mejor para que tengamos un solo sistema de turismo social. No importa la puerta por la que se entre, pero que cualquier trabajador, cualquier adulto mayor, al entrar por cualquiera de estas puertas, sepa que tiene un derecho al ocio y a la recreación y que cada uno de nosotros hagamos lo que mejor sabe lo que mejor sabe hacer, que sumemos esfuerzos y no hagamos de repente tareas duplicadas. Eso lo tenemos que afiatar durante estos 5 años y es el compromiso que tenemos. En 5 años hacer un verdadero sistema nacional de turismo social para lograr que esa frase que repetimos tantas veces, se haga realidad. Un país de todos, lo disfrutamos todos. Muchas gracias. Voy a volver a bajar los micrófonos.
Vamos a continuar y vamos a invitar a hacer uso de la palabra al señor director del Banco de Previsión Social, don Evergali. Buenos días, un gusto de estar acá, muy brevemente, porque ya se ha dicho casi todo en la primera exposición. Nuestra presencia acá está ratificando el compromiso del Banco de Previsión Social con el sistema de turismo social, que como bien se dijo es un sistema, cada cual hace su aporte, no importa la grifa. El centro acá es la gente, es que la gente acceda a derechos. El centro acá son los agentes que participan, públicos y privados, en todo el sistema. Nosotros en el Banco de Previsión Social, además de lo que se señalaba, desde hace muchísimas décadas, en la colonia de Raigón recibimos a los más chiquitos, a los de nivel de primaria, a los escolares, estudiantes de secundaria y de UTU, jóvenes de zonas de contexto desfavorecido, a través de convenios con los consejos de primaria, de secundaria y de la ex-UTU y del PIAI. Han participado más de 13.000 personas en el 2014 en nuestra colonia de Raigón. En materia de adulto mayor, ya se decía, hay convenios con el sistema de hoteles, también visitan los adultos mayores Raigón, y algunas cosas poco conocidas, como por ejemplo los paseos por el día, en donde desde 2010, por un paseo en el día acá en Montevideo, salen adultos mayores de los complejos habitacionales del BPS, de hogares de ancianos. Nos encontramos a veces con gente que viviendo acá en Montevideo hacía 20 años que no recorría la Rambla, que no iba a la Fortaleza. Es un programa muy sencillo, pero que aporta mucho a esa gente que muchas veces ni visitas de familiares recibe habitualmente. El otro aspecto que venimos desarrollando hace relativamente poco tiempo, que también nos interesa destacar, que en buena medida tiene que ver con el turismo social, son los convenios que hemos venido llevando adelante con distintas intendencias, organizaciones sociales y la empresa CUTSA de ómnibus sociales en los distintos departamentos. Ya hay 10 convenios, ya hay 12 ómnibus circulando, porque esto también es una necesidad y no solo de turismo social, en particular ómnibus con accesibilidad para personas con discapacidad que tanto falta hacen en el interior. Y finalmente, no queríamos dejar de pasar la tanda del tema de las quinceañeras, un programa muy lindo y muy querido para todos. Empezó en 2011, van 19 viajes, 1.500 participantes. Este año son 6 los viajes que tenemos previstos y la tanda es que las inscripciones están abiertas desde el 6 de abril hasta el 7 de mayo. Ingresando a la página web del banco obtendrán la información necesaria. Nos parece que todo este tipo de esfuerzo coordinado, de los cuales el BPS participa no solo en este, sino en muchos otros, hacen a lo que nos parece muy bueno, que es llamar a las cosas sistema y que realmente se coordinen y no se superpongan, porque como dije al principio, de últimas lo que menos importa es por dónde o cómo llegué, sino que la gente llegue. Muchas gracias. Seguidamente vamos a invitar a hacer uso de la palabra a la señora Ministra de Educación y Cultura, doctora María Julia Muñoz. Muy buenos días a todas y a todos los presentes, al señor Presidente de la República. Un placer en este primer día de ejercicio del cargo compartir la mesa con usted. Nunca habíamos tenido el presidente. En realidad es un gusto estar presente en este tipo de actividades que mucho aportan a la sociedad uruguaya. Aportan en el desarrollo de la economía local, una de las apuestas más importantes del gobierno y en la que el doctor Tabaré Vázquez desde la Intendencia de Montevideo siempre hizo mucho hincapié en la descentralización, en la participación ciudadana, en el ejercicio del poder de los ciudadanos en los ámbitos locales, y esta es una muestra más. Es una muestra más en la que confluyen múltiples actores del quehacer
nacional tanto del ámbito público como del privado. Del ámbito público y en lo que corresponde al Ministerio de Educación y Cultura. Acá está la directora de los centros MEC, Glenda, con la cual se realizan todas las actividades que tienen que ver con el anclaje en territorio del Ministerio de Educación y Cultura. El anclaje en territorio podríamos pensar en las ciudades departamentales del interior del país, pero no es así. El anclaje en territorio para que cada uno sienta que el lugar donde nació, eligió crecer y está trabajando puede cumplir sus sueños y ejercer sus derechos son pequeños pueblos, muchos de ellos menos de 5.000 habitantes, donde hay un centro MEC que lleva a los ciudadanos la información y la formación para un mejor ejercicio de sus derechos ciudadanos. Dentro de esos derechos ciudadanos no cabe duda que el turismo es, como muy bien señala el presidente del Banco de Previsión Social, una actividad en la que interacciona el que vende servicios y el que los disfruta. Ambos son trabajadores, ambos han jerarquizado en el Uruguay. Si pensamos el Uruguay hace 20 o 30 años, la jerarquía que ha tomado el desarrollo de turismo, de las plazas hoteleras, de los buenos restaurantes y, por qué no decirlo, de los buenos vinos, hemos visto que el Uruguay ha tenido un salto en calidad muy importante que no se agota acá y que tenemos que seguir profundizando. Profundizarlo quiere decir esta experiencia tan importante para la calidad de vida de los conciudadanos debe continuar, profundizarse y en lo que también nos atañe, que son no solo las quinceañeras, sino el resto de los jóvenes que estudian o que desarrollan una tarea rural en pueblitos muy apartados, tratar de que sientan que son tan uruguayos como nosotros, que tienen tantos derechos como nosotros, a usufructuar de los bienes de la cultura, al conocimiento de otras realidades y sin lugar a dudas para todos y cada uno de los uruguayos, la importancia que tiene conocer el país en que vivimos. Muchas veces hemos recorrido el Uruguay, a veces con extranjeros, y una vez estábamos parados en una escuelita, que ahora le dije a Glenda que tiene que haber un centro MEC en Centurión, y un europeo me decía, ¿sabe que estos paisajes son iguales a los de Irlanda? Yo le dije, la verdad que no conozco Irlanda y seguramente usted tiene razón, lo único que en Irlanda quizá lo pueda mirar hoy, pueda conocer el atardecer y puedo desayunar mañana volviendo a mirar el paisaje. Y en Centurión no pasaba lo mismo porque lo único que había era una escuelita rural. Tenemos infinidad de riquezas en nuestro suavemente ondulado Uruguay que muchas veces nosotros mismos no conocemos. Y muchos podemos decir, conozco China, pero no conozco el pueblo de la China al que hacía referencia a Torelli, que está en Uruguay. Entonces, es muy importante un sistema, conocemos las bondades del sistema, aunque haya que siempre profundizar en arreglarlos, pero conocemos las bondades que tiene tener una puerta de entrada, que puede ser única o múltiple, pero tener un procesamiento común de las actividades y una salida que en este caso no es más ni menos que la felicidad de nuestros compatriotas. Así que me siento muy contenta de estar en esta mesa, creo que podemos aportar muchos jóvenes y muchos estudiantes con muchas ganas de conocer el Uruguay y que conocer el Uruguay los va a hacer también querer conocer de más y mejor manera el mundo, querer trabajar por y con sus conciudadanos de mucha mejor manera. Así que felicitaciones al Ministerio de Turismo, vamos a aportar todo lo necesario para que ese sistema sea verdaderamente muy importante, con mucha gente que participe de él. Gracias. Continuando, invitamos a hacer uso de la palabra a la señora ministra de Turismo y Deporte, doña Lilian Quechichán. Bueno, buenos días a todos. Yo los saludo en nombre de Benjamín Liberoff, el subsecretario, de Yara Rodríguez, nuestra directora general, de Carlos Falletti, nuestro director nacional de turismo, y agradeciendo profundamente, Raúl, tu presencia hoy aquí.
Yo creo que la presencia lo invitamos como vicepresidente y la coyuntura nos permite tener al presidente en ejercicio, que no es poca cosa. Por supuesto que la presencia de Marita, del BPS, pero la presencia de Raúl marca claramente un compromiso que nosotros asumimos con el presidente de la República de que el turismo en general, pero esta en particular, fuera una política prioritaria. Y la presencia hoy de Raúl Sendic acá nos da un respaldo para avalar que estamos hablando de una política que va a tener prioridad en estos próximos 5 años. Muchos de los que están aquí, yo saludo a todos, veo directores de turismo departamentales, veo presidente de la Cámara Uruguaya de Turismo, de la Asociación de Hoteles, de Restaurantes, de transportistas, de rentadoras de autos, todo lo que tiene que ver con esa cadena de valor que es el turismo. Y también quiero decir que los saludo en nombre de Alberto Torelli, de Paula, que está por allá, son esos funcionarios públicos, y de Mauricio, mostrate Paula y Mauricio que están ahí, que son esos funcionarios públicos jóvenes, funcionarios públicos a veces tan denostados, y ellos son un ejemplo extraordinario de compromiso con un programa que fue nuevo en el Ministerio, que tuvimos que empezarlo de cero y que han mostrado hasta el día de hoy un compromiso extraordinario con cada uno de sus programas. Por eso nos sentimos en ese sentido muy satisfechos. El turismo es una actividad económica de primer nivel hoy en Uruguay. Es una actividad económica que genera cerca de 100.000 puestos de trabajo, que genera cerca de 2.000 millones de dólares de ingresos, ingresos que se han multiplicado por 4 en estos últimos 10 años y que nos permite recibir casi 3 millones, 2.800.000 visitantes. Y en ese sentido, junto con esa actividad económica, nosotros teníamos un compromiso, era un compromiso programático de la fuerza política que está hoy en el gobierno, que era desarrollar el concepto de derecho humano, es decir, poder llegar y acercar con el ocio y la recreación a sectores que nunca habían podido hacer uso de él. Porque además de una actividad económica, el turismo es cultura, es educación, es relacionamiento entre la gente. Y eso es para nosotros esencial. Y es así que ya después, antes del 2009, Torelli, en el 2006, nosotros iniciamos este proceso de turismo social, que después lo fuimos acomodando, porque siempre hemos dicho, tenemos marcha atrás y cuando las cosas puedan no funcionar, las miramos de nuevo, y en el 2009 efectivamente lanzamos esta modalidad que comenzó con una tradición que había en el Uruguay y que era comandada por el BPS, que tenía que ver con la tercera edad, y nosotros reivindicamos el papel que ha jugado el BPS en ese sentido, e incorporamos una mirada nueva que tenía que ver con los jóvenes, especialmente con las quinceañeras. Era una preocupación que algunos teníamos en el ministerio, de esas chicas que no tenían ni viaje, ni fiesta, ni baile, ni torta, ni nada, y que nos parecía que era bueno empezar a hacer una experiencia. Discutimos mucho a quiénes seleccionábamos y cómo. Finalmente creo que acertamos y acordamos seleccionar a los que tenían más de 6 de promedio en el último año, es decir, a los buenos estudiantes. Creo que hicimos bien. Nos seguimos preguntando qué hacemos con los otros, cómo los motivamos. Seguiremos trabajando en ese sentido, pero creo que el primer paso fue bueno y ha sido una experiencia absolutamente, yo la defino como conmovedora, para las chiquilinas de 15 años, para sus familias y para el relacionamiento, y esa palabrita que hoy usamos tanto, pero que hay que llenarla de convivido, que es la convivencia, ha significado un relacionamiento de chiquilinas de lugares extremos del país que quedan en una red de contactos que realmente mejoran la calidad de vida. Junto con eso, también el turismo social está ayudando a la descentralización. Uno de nuestros grandes orgullos es que hoy no se habla de turismo solo en la costa atlántica. Hoy se habla de turismo en los 19 departamentos del país y se habla de turismo en pequeñas localidades, porque como creemos que el turismo es generador de empleo, es muy importante, y en ese sentido Belén, Constitución, San Javier, Nuevo Berlín, la Meseta de Artigas, los Montes del Queguay, todos van a ser destinos de turismo social y realmente nos sentimos que estamos colaborando con el desarrollo local
de esos lugares. Junto con ello, agradecer mucho la interinstitucionalidad público-pública. Sin los centros MEC no hubiéramos podido acercarnos a esas pequeñas localidades. Muchas gracias por lo que han hecho en estos años. Sin la experiencia enriquecedora y el trabajo del BPS tampoco lo hubiéramos podido hacer. Sin el financiamiento del Banco República, que nunca se había planteado financiar a veces 600 pesos o 700 pesos, y lo ha hecho muy bien. Empezó siendo muy modesto, pero hoy es una cosa bien interesante. Y queremos, y eso nos comprometimos con el Presidente de la República, a que todos esos actores trabajemos juntos con un solo objetivo y realmente cuando termine este periodo haya un verdadero sistema nacional de turismo social instalado en esa línea de profundización de las políticas que el Presidente nos ha pedido como nuestra responsabilidad. Y sin duda ese trabajo público-privado. A veces se habla mucho de qué tipo de relacionamiento tenemos y creo que el turismo social es un ejemplo de que todos hemos ido aprendiendo y hoy tenemos en el sector privado aliados fundamentales, tanto en la hotelería como en los restaurantes, como en los transportistas, que se han convertido en aliados imprescindibles. Nos han escuchado más de una vez, no hay turismo sin una buena alianza público-privada, pero a veces con un producto nuevo como el turismo social, muchas preguntas para el sector privado quedaban sin respuestas. Hoy tienen respuesta, hoy hemos hecho una experiencia conjunta, hoy creo que hasta los propios empresarios se han beneficiado de ver a uruguayos disfrutando por primera vez de algunas cosas de nuestro país. Y eso me parece que, bueno, no hay dinero con que pagarlo. Así que yo les agradezco enormemente la presencia a todos hoy aquí. Nos comprometemos a terminar este quinquenio con un verdadero sistema. Nos comprometemos a extender. Hoy le llegamos como sistema a cerca de 90.000 personas, entre lo que hace el BPS, entre lo que hace la enseñanza, que hace mucha cosa con sus colonias de vacaciones, y entre lo que hacemos nosotros. Nos comprometemos a incrementar por lo menos en 40.000, 50.000 personas más que puedan acceder a este beneficio, a este derecho humano y a esta maravillosa actividad que es el turismo. Muchas gracias. Para finalizar, invitamos a hacer uso de la palabra al señor Vicepresidente de la República en ejercicio de la presidencia, licenciado Raúl Sendic. Bueno, buenos días para todos. Muchas gracias por la invitación, ministra, ministras y presidente, compañero, director del BPS. Felicitaciones por esta actividad que se viene desarrollando. La verdad que conmueve ver el resultado del trabajo y las expectativas enormes de los números, de los planes que tenemos hacia adelante. Cuando hace años, muy joven, organizamos los campamentos juveniles que en aquella época se hacían a nivel de las juventudes políticas, aquí en el sur del país, contra el mar. Me acuerdo que alguno de los gurises que venía del interior del país, un día, parado frente al agua, me dijo: ¿viste, Raúl, que el agua está en repecho? Y yo me costaba entenderlo, pero al final, finalmente entendí que era la primera vez que venía a ver el mar, que tenía la posibilidad de ver el horizonte y cómo el agua se dibujaba en el horizonte. Y cuánto de eso hay hoy todavía en el Uruguay, incluso acá, muchas veces aquí adentro mismo de Montevideo, en esta última campaña que hicimos recorriendo barrios, encontrábamos que muchos de los gurises y de los adolescentes no tienen la oportunidad de llegar con frecuencia a nuestras costas. Pero esta actividad yo creo que marca una serie de elementos que son muy importantes. En primer lugar, estamos acostumbrados a medir el desarrollo y el crecimiento del país relacionado con el crecimiento del Producto Bruto, y estamos contentos con los resultados,
En estos 10 años cuadruplicamos el producto de 15.000 millones de dólares a casi 60.000 millones de dólares que tenemos ahora. Estamos acostumbrados a medir el desarrollo del país en la inversión versus el producto. Estamos acostumbrados a medir el desarrollo del país en función de nuestras exportaciones, de los indicadores macroeconómicos, pero sin duda que la mejor manera, porque hay ejemplos en el mundo de países que tienen altísimos niveles de desarrollo y tienen un altísimo nivel de infelicidad. Y es seguramente la mejor manera de ir midiendo nuestro desarrollo, el desarrollo que queremos, y ir midiendo también los indicadores de bienestar, de calidad de vida y de felicidad de nuestra gente. Y lo decimos porque la actividad del turismo constituye, desde ese punto de vista, una gran alternativa y una gran posibilidad. Debe contribuir, como bien se decía, este es un derecho de las personas. ¿Cuánto contribuye a la felicidad de la familia, a la mejor convivencia de la sociedad, que podamos tener cada tanto la posibilidad de un descanso, de un encuentro familiar, de una recorrida, de una salida de la rutina para poder generar los ámbitos de convivencia familiar y de convivencia social que nos permitan fortalecer los vínculos? Si nosotros, los que estamos acá, que somos la mayoría, todos adultos, queremos recordar instancias de nuestra infancia, de nuestra adolescencia, es muy probable que los primeros recuerdos que lleguen a nosotros sean recuerdos de momentos de encuentros familiares, de turismo, de excursiones, de viajes junto con amigos y compañeros. Es lo primero que seguramente nos va a llegar. Por lo tanto, juega un papel muy importante en el desarrollo de las personas, de la convivencia, del fortalecimiento de los vínculos familiares, la actividad que ustedes desarrollan. Juega un papel muy importante incluso en el desarrollo del conjunto de la infraestructura del turismo. Yo me acuerdo que antes de que, en medio de la campaña electoral, un día teníamos que hacer una presentación allá en Punta del Este, y el equipo del Ministerio de Turismo nos acercó una serie de información. Y el objetivo de desestacionalizar la temporada, de desestacionalizar la actividad de turismo, seguramente va de la mano de este tipo de actividades y de este tipo de ofertas de turismo que se tienen que volcar hacia el conjunto de la sociedad. No es turismo para pobres, como bien se decía. Es diversificar una oferta de turismo para el conjunto de la sociedad, para los que tienen menos recursos, incluso para los que tienen más recursos y que a veces no saben o no conocen, o no tenemos cultura de mirar hacia el interior del país para saber que en el interior del país hay 1.000.000 de oportunidades para el desarrollo de la actividad turista. Y todo lo que hay por desarrollar. Personalmente pertenezco a un grupo de canoteros, canoeiros, como le queramos llamar, un grupo de amigos que nos hacemos cada tanto, cada 2 meses, cada mes y medio, una excursión de canoas en distintos lugares del país. Y los lugares en el interior del país que uno encuentra absolutamente desconocidos, lejos del alcance de la actividad de turismo, pero que seguramente en cualquier país del mundo se valorizaría muchísimo como actividad turística, las costas de nuestros ríos, nuestros montes, determinadas pequeñas poblaciones que se encuentran a lo largo y ancho del país donde se puede desarrollar con el impacto que tiene esta actividad desde el que la disfruta, pero también desde el que proporciona los servicios, como se decía, desde el que proporciona infraestructura, en el desarrollo y en el intercambio de cultura y de educación que hay para los dos lados, para el que presta el servicio y para el que lo recibe, de distintas culturas, de distintos hábitos que tenemos aquí, incluso adentro de fronteras, en distintas zonas del país que seguramente nos enriquezcan a todos. Por lo tanto, en el desarrollo de la infraestructura que se necesita para esta actividad hay que seguir avanzando. Hay que seguir avanzando en los planes, en involucrar, porque cuando hablamos a lo largo de
de los compromisos que fuimos asumiendo de que nuestro gobierno tiene que ser un gobierno de inclusión, nos referimos a estas cosas. Y que nuestro gobierno es un gobierno que tiene que brindar oportunidades, nos referimos a estas cosas. Este tiene que ser un país de oportunidades. Y de oportunidades para los más diversos sectores de la sociedad que tienen que encontrar en el gobierno y en el Estado, porque una cosa que también tenemos que tener claro, y sin que esto suene discriminatorio, hay que tener presente que los que tienen mucha plata no necesitan casi al Estado, pero los que tienen menos recursos son los que más necesitan al Estado. Y que si nosotros queremos, como dijo alguna vez Albert Einstein, aquel sabio que dijo, si queremos lograr resultados diferentes no podemos seguir haciendo lo mismo. Y esto es justamente haber iniciado hace unos años atrás una actividad que es completamente distinta, que nunca se había hecho en el país y que logra resultados diferentes desde muchos de los sentidos, porque permite desarrollar formación, permite desarrollar infraestructura, permite desarrollar cultura, permite desarrollar convivencia, educación, formación, permite desarrollar valores en el conjunto de la sociedad y permite también avanzar hacia la felicidad que queremos para nuestra gente. Así que es mucho lo que hay por hacer. Hoy vinimos, lo hablamos recién, porque cuando recién nos despedimos en el aeropuerto con el presidente de la República y me dejó esta changuita de unos días, la primera changuita era esta, era venir aquí a compartir con ustedes este momento y este lanzamiento. Porque a mí me invitaron, pero en realidad el que habían invitado para que hablara era el presidente de la República, así que en realidad vine representando al presidente de la República y hablamos justamente del valor que tiene esta actividad para el conjunto del país. Yo les agradezco muchísimo que lo hayan desarrollado y que lo estén desarrollando. Le agradezco a quienes desde el Estado lo desarrollan y a todo el sector privado que está comprometido con esto, porque esto, en definitiva, no hay manera de hacerlo si no es en la conjunción entre el sector público y el sector privado que contribuye a que esto sea posible y a que podamos seguir fortaleciendo nuestra infraestructura, nuestras capacidades y pensando siempre en cómo lo volcamos hacia sectores cada día más amplios de la sociedad. Y les voy a hacer al final una reivindicación de género también. Hay quinceañeras, pero también hay quinceañeros que también les gustaría, y seguramente para las quinceañeras el viaje puede ser mucho más divertido si además van los quinceañeros en los viajes que hacen. Muchas gracias. Sí. En esta reivindicación, que efectivamente fue una de las anécdotas del primer viaje de turismo social. Teníamos todo armado y nos dimos cuenta que teníamos el baile solo con nenas. Y hubo que salir a buscar. Y el director del liceo de Piriápolis, al que habría que hacerle un homenaje, realmente nos buscó a los jóvenes de ese liceo y fue fantástico y eso nos permitió seguir aplicando esa técnica, es decir, hablar con los liceos de cada uno de los lugares donde llegamos. Pero hay que pensar en los jóvenes también y yo le decía a Marita, el año pasado hicimos una pequeña experiencia de convocar jóvenes a ver qué respuesta teníamos y se anotaron 5.000 estudiantes de secundaria. Nosotros le pudimos dar respuesta solo a 1.000, por lo tanto ahí hay un trabajo también muy importante para seguir haciendo. Y como Liberov no deja de ser un anotador de primer nivel, siempre, me olvidé de saludar, porque han cumplido un papel muy importante, a las Fuerzas Armadas, al Ministerio del Interior y sin duda también al PIT-CNT, del que yo personalmente espero mucho más de compromiso con este programa de turismo social, pero con el que venimos avanzando y trabajando. Muchas gracias.